fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que lleva mucho, mucho fruto para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Una vez más, bienvenidos. Bueno, como saben, pues los días martes lo hemos tomado para hablar acerca, como les he dicho, en este momento, mis amados hermanos, todavía no estamos hablando ya de guerra espiritual, pero sí nos vamos introduciendo. Amén. Es como que cuando uno está allá afuera, ¿verdad? No está en el templo, pero ya está en el terreno. Amén. Pues algo así estamos, porque nosotros, mis amados hermanos, no podemos depender como ovejas, ¿verdad?, de un pastor. Amén. Lógicamente, la Biblia muestra que tenemos que ser pastoreados. Decimos amén. Pero hay momentos, mis amados hermanos, en los que el pastor, la pastora, no están a la mano. Amén. ¿Y qué vamos a hacer? Si la Biblia dice: el que cree en mi nombre, no dice que cree en el pastor, en el apóstol, no dice nada. Dice: el que cree en mi nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Pues el nombre de Jesús. Y no es la palabra Jesús, sino es el nombre sobre todo nombre, que algún día lo vamos a conocer. Amén. Entonces les digo esto porque tenemos que aprender, mis amados hermanos, a vivir en libertad. Amén. Recuérdense que lo hemos hablado, que todo empieza siendo cuando reconocemos que necesitamos liberación. La liberación es un proceso. Luego, una vez uno pues ha recibido liberación, queda libre. Mis amados hermanos, el ser libre es un resultado, ¿verdad?, del proceso de la liberación. Pero la libertad es un estilo de vida, es un estado en medio del cual alguien que ha quedado en libertad, mis amados hermanos, sabe, pensémoslo literalmente, que Dios nos libre, que Dios nos cubra, amén. Pero pensemos en una persona que cayó en la cárcel. Lógicamente nadie lo lleva preso a la policía sin haber cometido un delito, sin haber infringido la ley, amén. Entonces, ¿qué creen ustedes? Bueno, así debería ser por lo menos, ¿verdad? Pero ¿cómo creen ustedes que una persona que queda en libertad, cómo creen que se va a portar al salir? ¿O cómo debería, mejor dicho? Debería de vivir agradecido, sabiendo que lo que lo llevó a estar preso, si vuelve a cometer el mismo error, ¿qué va a pasar? Vuelve a perder la libertad, se lo van a volver a llevar a la cárcel, y yo no creo que sea agradable. Y yo 2-3 veces visité la cárcel. ¿Alguien ha visitado la cárcel? ¿Sí? ¿Es bonito? Mira, mis amados hermanos, no solamente mira uno unas cosas, sino solamente con el hecho de ya poner un pie adentro de la cárcel. Es que esto es literal, es literal, pero a la vez espiritual. Entra uno y pone un pie en la cárcel, otro ambiente. Pone un pie afuera, otro ambiente. O sea, una pared divide un ambiente del otro. Amén. Entonces lo que tenemos que aprender es a vivir en libertad. Vivir en libertad, no nos queda de otra, mis amados hermanos. Ustedes y yo tenemos que vivir en libertad. Decimos amén. ¿Por qué? Porque si yo dejo de vivir en libertad, el problema con esto, lo dice la Biblia, es que nos vamos a convertir en esclavos de aquello que nos quitó la libertad. Esto que está en la pantalla, yo ya lo expliqué. Recuérdense que estamos hablando del precio de la libertad. Voy a ir un poco rápido porque ya todo esto ya lo hablé. La palabra precio, dice, es el valor que se le asigna a un bien o servicio. Representa lo que alguien está dispuesto a pagar para obtener algo. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que lo que Dios estuvo dispuesto a pagar por nosotros no fue cualquier cosa. Amén. Él entendió, mis amados hermanos, porque miren, pues la Biblia, cuando habla en el capítulo 1 de Génesis,
Y luego cuando habla en el capítulo 2 de Génesis, está hablando, en esos 2 capítulos, está hablando de 2 diferentes creaciones. Ya solamente ahí vemos, mis amados hermanos, 2 Adanes, por así decirlo. ¿Qué pasó con la primera creación de Génesis capítulo 1? Cayó. ¿Qué pasó con la creación de Génesis capítulo 2? Cayó. Entonces él se dio cuenta, mis amados, Dios, ¿verdad? Se dio cuenta de que si seguía enviando hombres igual a como los que ya había enviado, ¿qué iba a pasar? Iban a seguir cayendo, iban a seguir perdiendo su libertad. Entonces él mismo decidió hacerse hombre, y en condición de hombre, dice Filipenses, se despojó. Amén. Y nos vino a demostrar que en condición de hombre sí se puede vivir en libertad. Amén. Bueno, Gálatas 5:1, hemos hablado mucho de esta cita, básicamente la mencionamos todos los martes, ¿verdad? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, decimos amén. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Yo les he dicho, mis amados hermanos, en más de una oportunidad, aquella famosa cita que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí aparece la palabra libertare y libres. Amén, que aunque pareciera lo mismo, pero no es la misma palabra, porque cuando dice, si el Hijo os libertare, cuando ustedes buscan en el original, esa palabra libertare es que nos saca de la cárcel. Amén. Se dice, si el Hijo, parafraseándolo un poquito, si el Hijo nos saca de la cárcel, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando vamos a ver esa palabra libres, significa que nos pone, nos coloca en una posición de que ya no somos presos o esclavos, sino que ahora somos hijos. Eso es lo que significa. Entonces, parafraseándolo un poquito, si el Hijo nos saca de la cárcel, ¿es para qué? Para convertirnos en sus hijos. Y el hijo, dice la Biblia, siempre queda en casa, pero el esclavo o el preso, no. Hay algún momento en el que se va. ¿Por qué se va? Porque era esclavo. Amén. Vuelve lamentablemente a lo que cometía antes, pero que Dios nos libre. Decimos amén. La libertad en Cristo fue comprada por su sacrificio, no es gratuita. Amén. Tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Su vida. Entonces, les explicaba yo, si ustedes se recuerdan, de que la libertad no es lo mismo a la salvación. La salvación es gratuita, la libertad no lo es. La libertad tiene un costo, mis amados hermanos, y si han pagado ese costo para nuestra libertad, es que es lo mínimo, mis amados hermanos, que tú y yo tenemos que hacer. Por lo menos vivir en libertad y dar gracia. No volver a caer, a ser esclavos de nada ni de nadie. Miren, en la vida, mis amados hermanos, querramos o no querramos, problemas, dificultades son gratis, ¿va? Vamos a tener. Si nosotros hemos crecido en esa libertad, entendemos de que el problema, la dificultad, la circunstancia no tiene por qué llevarme a mí a esclavizarme. Les vuelvo a repetir lo que les conté en su momento, aquel hombre que llegó a la iglesia allá arriba y me dijo que él estaba tomando porque su esposa le había sido infiel. O sea, una cosa es la infidelidad de la esposa, amén, pero otra cosa es que él agarre de excusa, de pretexto, estar tomando, amén. Entonces, ¿por qué es que mucha gente, mis amados hermanos, pierde su libertad? Porque busca excusas. Amén. Ustedes y yo delante de Dios tenemos que ser sinceros. Hay un corito por ahí que dice, allí dice, donde nadie me ve, allí soy sincero. Amén. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Amén. Sigo esta cita, también ya la expliqué. Dice 1 Corintios 7:23: comprados fuisteis por precio.
Y que no se nos olvide, por favor, de que lo que estamos, ya no voy a regresar porque se me ocurrió ponerle, ¿cómo se le llama a eso? Esos movimientos que hace la diapositiva. Esas cositas que ustedes miran diferente. Y ahora cuesta que regrese. Entonces, el tema es el precio. Hermanos, ¿están conmigo? El precio de la libertad. Y aquí nos está diciendo la Biblia, mis amados hermanos, en 1 Corintios 7, 27, ¿qué dice? Y ustedes y yo ya sabemos cuál es el precio, ¿verdad? Entonces les decía el otro día, bien sabemos, mis amados hermanos, de que ese precio es la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo tiene un valor que ni aunque ustedes y yo reunamos todo el dinero que carguemos o que vayamos a obtener en esta vida, ni con eso podemos comprarla. Amén. Entonces dice acá, si fuimos ya comprados por precios y lo hemos entendido, por favor, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Avancemos. La palabra precio, según la concordancia, dice que significa especialmente del más alto grado o la dignidad en sí misma, el acto de dar honor o respeto como recompensa para la paciencia en el bien hacer, un vaso de alfarero, el obrar lo bueno, la vida perfecta, y aquí mencionamos esto, las esposas a sus maridos. Amén. Bueno, y yo creo que aquí fue donde nos quedamos, mis amados hermanos, de que el precio de nuestra libertad empezó a ser pagado cuando Dios decidió hacerse hombre. Eso es la encarnación. Otra cosa es, y en eso no creemos, la reencarnación, en donde muestra a la gente de que si yo me muero, yo puedo reencarnarme en cualquier otro ser vivo. Eso es mentira, mis amados, eso no existe. Lo que existe es la encarnación, Dios convirtiéndose en hombre. ¿Y cuál fue el fin de Dios convertirse en hombre? Pagar el precio de nuestra libertad. Amén. Dice acá, Hebreos capítulo 2, versículo 14, aquí fue donde me quedé, solo lo voy a leer para poder avanzar. Dice: así que por cuanto los hijos, escuchen bien, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó también él, está hablando de Jesús, de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, según esta cita, ¿cuál fue el fin de él al encarnarse? Que cuando él muriera, cuando él murió, mejor dicho, con su muerte le quitó el poder de la muerte a quien lo tenía. ¿Y quién tenía ese poder? Según la misma cita ahí en el versículo 14, el diablo. Entonces el diablo, mis amados hermanos, tenía las llaves, la capacidad de poder ministrar muerte. ¿Por qué? Porque por medio del pecado, mis amados hermanos, es la llave que ustedes y yo le damos a él para que él tenga poder de la muerte sobre nuestras vidas. Amén. Pero como Cristo se encarnó, amén, como hombre murió, pero al tercer día, ¿qué dice la Biblia? Él resucitó. Por medio del poder del Espíritu de Dios, el Padre lo resucitó. Y dice la Biblia que cuando Él resucitó, se llevó cautiva la cautividad. Las cárceles de aquel entonces se abrieron y se llevó consigo a todos aquellos, mis amados hermanos, que habían muerto en el diluvio, que creyeron. Entonces, ¿para qué se encarnó Él? Para morir como hombre y al resucitar quitarle el poder de la muerte al diablo. Y por eso es que ahora, mi amado hermano, vamos a regresar acá. A menos de que tú o yo volvamos al pecado o nos hagamos esclavos de algo una vez más, el diablo va a tener poder una vez más para poder ministrar muerte. Pero si tú y yo, mi amado hermano, ya no nos hacemos esclavos del pecado, ni de los hombres, ni de nada, el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas.
Amén. Entonces, si me voy dando a entender, ¿en qué momento sí el diablo tiene poder sobre nosotros? ¿Perdón? Sí, pero ¿en qué momento pierdo la libertad? Cuando me esclavizo, cuando vuelvo a cometer el mismo pecado. Amén. Entonces, que nos quede claro eso. Cuando el cristiano, mis amados hermanos, no digo el ser humano, porque el hombre natural por naturaleza le pertenece, pero cuando el cristiano vuelve a cometer el mismo pecado, le está dando una vez más el poder, ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo, al diablo para que nos ministre muerte. Amén. Pero él no tiene poder sobre mi vida si yo, mi amado hermano, me mantengo alineado a la voluntad de Dios y no me vuelvo a esclavizar. ¿En qué momento tiene poder? Cuando me vuelvo a esclavizar, porque quien esclaviza es Él. Amén, ¿me voy dando a entender? Entonces, ¿por qué el Señor decidió pagar ese precio? Porque al Él volverse hombre y morir, le quitó ese poder al diablo, que mi amado hermano, que ahora no tiene poder sobre nosotros, a menos, vuelvo a repetir, que tú y yo decidamos esclavizarnos. Que tú y yo decidamos volver al pecado, que tú y yo decidamos volver a donde Él nos sacó. Eso ya es otra cosa. Amén. Entonces ese, mi amado hermano, es parte del pago de nuestra libertad. El precio de nuestra libertad es, mi amado hermano, la encarnación. Amén. Dice luego el versículo 15, el 14 dice que le quitó el poder al diablo, ¿verdad?, la muerte, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, dice y librar. Entonces Él se encarnó para quitarle el poder al diablo de la muerte y a todos aquellos que sabíamos, pues yo creo que todos lo sabemos, que en determinado momento nos va a tocar partir de esta tierra, pero no va a ser una muerte porque le entregamos la vida al diablo y Él nos la quitó y se nos fue la vida en el pecado. No es una muerte así, sino es una muerte, mi amado hermano, como la que dice la Biblia de Jesús, que a Él nadie le quitó la vida, Él la dio. El problema con nosotros, mis amados hermanos, ¿cuál es? De que a nosotros se nos va la vida. Dígame, ¿cómo se le va la vida a un cristiano normal, normalito? ¿Cómo? ¿Tibio? ¿Cómo más se le va la vida? ¿Preocupado? ¿En qué? ¿En los afanes? ¿En los pagos? ¿En el qué dirán? Amén. Y ahí se nos va la vida. Entonces dice la Biblia acá, mi amado hermano, de que Cristo nos hizo libres de todo eso. O sea, no estoy diciendo yo que digamos despreocupados sin hacer nada. No, hay que hacer, mi amado hermano, lo que a nosotros nos es posible. Lo que ya no nos es posible, la Biblia dice que el Dios que tenemos, Él es un Dios de lo imposible. Lo que para ustedes, dice, miren pues, hay una historia en la Biblia en donde llega un hombre rico y le dice a Jesús que lo quiere seguir, y el Señor le dice, está bien, le dice, sígueme, pero vende todo lo que tienes. Y dice que el joven rico se fue muy triste, y el Señor Jesús dice, qué difícil le va a hacer a un rico entrar en el reino de los cielos, y todo lo demás, ¿verdad? Luego los apóstoles están ellos hablando y dicen, uy, de veras que eso sí es difícil. Si ni aquel que era rico, estoy parafraseando, ¿verdad? Se va a ir, y viene el Señor y les dice, tranquilos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, así es como tú y yo tenemos que aprender a vivir. Si aprendemos a vivir de esa forma, mi amado hermano, no vamos a estar sujetos a ningún tipo de muerte. Amén. Vamos a entender que cuando menos lo imaginemos, cuando menos lo esperemos, Dios va a
proveer. Recuérdense que hay un momento, la Biblia muestra que Abraham, ¿cuál era el trabajo de Abraham? Abraham dice la Biblia que era pastor. Amén. Y Abraham, la Biblia muestra que él había levantado varios altares. ¿Cuál era el trabajo de Isaac? Isaac era pastor. ¿A dónde voy? Que llega un momento en el que Dios le dice a Abraham: dame lo que más amas, dame a tu hijo. Y ya sabemos usted y yo la historia, ¿verdad? Y hay un momento en el que Isaac sabía, mis amados hermanos, que para que su papá llevara leña, cuchillo, fuego, asnos y a los siervos, Isaac sabía de que su padre iba a levantar un altar. Entonces Isaac le pregunta: padre, le dice, santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Miren si se apagó por ahí. No, ya funcionó, gracias. Entonces viene Isaac y le pregunta: padre, ya se apagó. Ahí me avisan una vez más. Ahí me avisan cuando ya se... Entonces, ¿qué es lo que le dice? Tenemos, le dice, el cuchillo. Amén. Tenemos, le dice, la leña. ¿Y qué le pregunta? ¿Y dónde está el cordero? Le dice. Ahí me avisan si se ve. ¿Qué le responde? En el monte. ¿Se ve? En el monte Dios se proveerá. Y ustedes y yo sabemos, Él prepara todo, y ya cuando está a punto de quitarle la vida, de entregarle la vida de su hijo a Dios, en el monte, mis amados hermanos, aparece un carnero. ¿Qué hacía ahí? Tenía los cuernos trabados en una astas. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Se imaginan ustedes de que a Abraham se le ocurre: es que subir al monte muy lejos, hagamos el sacrificio aquí a la orilla del monte? ¿Qué creen que hubiera pasado? Le quita la vida y Dios no se mete. ¿Por qué no se hubiera metido? Si se lo estaba ofreciendo, si él se lo había pedido, porque Dios le dijo: en el monte, en el monte, en el monte. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el monte es figura de una vida de intimidad, es figura de una vida que depende de Dios, no de sus obras, no de su salud, depende de Dios. En nuestro caso, como varones, santo Dios, esa vida, mis amados hermanos, no depende de nuestra esposa. En el caso de ustedes, mis amadas hermanas, esa vida no depende, se volvió ahí, ¿va? No depende del esposo, amén, sino tenemos que aprender que de quién dependemos. ¿Pero en dónde? En el monte, amén, en lo íntimo. Entonces, eso lo tenemos que saber. ¿No se ve? Bueno, les voy a leer esta cita para mientras. Es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y luego el versículo 4. ¿Qué dice la Biblia ahí, mis amados hermanos? Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿qué dice el versículo 14? Y el Verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitar significa tabernaculizó, e hizo un tabernáculo. Nosotros somos su tabernáculo, y habitó entre nosotros. Amén. Entonces ahí nos muestra la Biblia, mis amados, cómo una vez más Dios se hizo hombre. Amén. Dios se encarnó. Avancemos. La encarnación
es el acto por el cual Dios Hijo se hizo hombre. Jesús, el Verbo hecho carne, asumió naturaleza humana. Entonces vean, pues, aquí podemos hablar para entender esto de Jacob. Hay un momento en el que Jacob dice: no te soltaré si no me bendices, y al final ustedes y yo sabemos, el ángel le toca el muslo y lo bendice. Y luego Jacob dice unas palabras: he peleado con Dios y con los hombres. ¿Quién? La respuesta está fácil: es Dios y es hombre. Jesús. Entonces ahí nos damos una vez más una tercera cita, mis amados hermanos, de la encarnación. Que no se nos olvide, por favor, de que la encarnación es parte del precio de nuestra libertad. Y como lo hemos dicho, mis amados hermanos, ¿qué somos nosotros para que Dios decida hacerse hombre como nosotros? Por puro amor. La encarnación, rápidamente vamos, porque quiero terminar el tema hoy de una vez, ya tengo tiempo. La encarnación revela el amor de Dios. No envió un mensajero, vino Él mismo. Amén. La encarnación hace visible lo invisible de Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible. Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Jesús le responde: ¿cómo me dice que te muestre al Padre si todo este tiempo he andado con vosotros? El que me ve a mí, ve al Padre, le dice. Amén. La encarnación permite la redención. Vino en forma de hombre para representar a la humanidad, y en forma de hombre poder vencer la tentación, al pecado y las obras de las tinieblas. Y podemos seguir mencionando qué más cosas Él venció. Pero básicamente, mis amados hermanos, como el tema no es la encarnación, sino el tema es el precio de nuestra libertad. El precio de nuestra libertad, mi amado hermano, tiene que ver con la encarnación. Dios haciéndose hombre. ¿Decimos amén? Ok, avancemos. El siguiente, ¿cuál es la otra parte de ese precio? La crucifixión, que no solamente se hizo hombre, sino que todavía con eso tuvo que morir. Lo crucificaron. Filipenses 2:6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahí está una vez más la encarnación. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, por qué nosotros no usamos una cruz en el pecho? Miren, es que hay tantas cosas que hablar, pero dentro de los nombres de demonios, huestes, potestades y todo eso, hay uno que se llama crucitas, y ese representa la cruz. Decirle esto a alguien que carga su cruz ahí es ofenderlo. No nos lo va a creer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son como sus ídolos. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen oídos? No escuchan, no oyen, no entienden. Ok, por eso, mis amados hermanos, es que nosotros no cargamos una cruz. Amén. ¿Por qué? Porque en la cruz las huestes y potestades pensaron, ¿verdad?, que ahí tenían ellos su victoria. Mas sin embargo, ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó. Pero la crucifixión, la muerte del Señor Jesús, es parte del precio de nuestra libertad. La Biblia dice que no cualquier persona da la vida por sus seres amados, por los amigos, mejor dicho. Pero hay uno que sí dio la vida por nosotros. No sé si habrá pasado, me imagino que tal vez no. Pero ¿se imaginan ustedes, mis amados hermanos, de alguna persona que él o ella tuvo que morir para que el día de hoy yo esté vivo?
¿Qué haríamos nosotros si esa persona dejó descendientes? Ya es para criarle a los hijos y dejó a los descendientes toda la vida agradecido. Ok, y eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Cuando uno, mi amado hermano, es agradecido, se guardan muy pocas cosas malas o negativas en el corazón. ¿Por qué? Porque uno es agradecido. La crucifixión, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección son parte del centro del Evangelio y de nuestra fe hasta el día de hoy. Es un acto aparente de derrota que se convirtió en la mayor victoria. Vamos a avanzar porque son 4 los que tengo que dar y vamos apenas por el segundo. Primera de Corintios 1:18 dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan, miren qué tremendo, no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. ¿Qué mensaje? El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz. Porque en la cruz, mi amado hermano, aparentemente lo derrotaron, pero lo que pasó ahí en realidad fue que, como lo dice la Biblia en Colosenses, que Él exhibió públicamente huestes y potestades, avergonzándolos, dice, hizo de ellos un desfile y los avergonzó públicamente. Amén. Entonces, hablarle a alguien, mi amado hermano, del Evangelio, amén, que es básicamente, tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz, para ellos, dice, es locura, no lo entienden. Imagínense, yo no sé si alguna vez les habrán dicho, pero ¿y qué tanto haces en la iglesia? A mí ya les digo, mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con el pastor, porque solo en la iglesia vivís, llévate tu cama, me dijo. ¿Para qué? Me dijo, me llevé la cama. Algún día, si el Señor permite, la van a conocer y que ella les cuente. Así me dijo, llévate tu cama a la iglesia, y me la llevé. ¿Para qué me dijo? No me den ideas porque ya saben que yo las tomo. La cruz no es solo sufrimiento, es el lugar donde se rompe el poder del pecado, se cancela la escritura pública, acuérdense que hablamos de este tema, que contenía todos los decretos del reino de las tinieblas en contra nuestra por el derecho legal que le otorgamos al pecar. La muerte de Cristo en la cruz libera la gracia y es medicina para nuestro ser integral. Después de su muerte, el velo se rasgó y ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo. Amén. Isaías 53:4, en la muerte y en su crucifixión, dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Ahí lo menciona Isaías 53:5, de cuál fue el precio de nuestra paz: la crucifixión. Amén. Avancemos al siguiente. Sacrificio perfecto de Jesús, ahora la muerte. Filipenses 2:8, una vez más dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ya vimos, mis amados, el precio de nuestra libertad es la encarnación, la crucifixión, pero ahora su muerte. Amén. Vean, Gálatas 1:4 dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cuál fue, mi amado hermano, parte de ese precio de nuestra libertad? De que Él se entregó a sí mismo por todos los pecados que tú y yo habíamos cometido, y aún por los pecados que Dios nos libre, y que no sea, espero no sea así, pero si en el camino de aquí en adelante decidimos volver a pecar, Él se entregó por esos pecados también. Pero hay un tipo de pecado, lo hemos mencionado, mi amado hermano, que sí los cubre la sangre de Cristo, los perdona, pero
yo los tengo que llevar a la cruz. ¿Cuáles son? Todos aquellos pecados que producen placer, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo contra esas cosas no contiende, se aparta. ¿Por qué se aparta? Porque el templo de Dios no puede ser habitado por ídolos o por el Espíritu Santo. Porque si hay un pecado que dice la Biblia que contamina el cuerpo, es el pecado sexual. Todo pecado que tenga que ver con inmoralidad, si ustedes investigan la palabra inmoralidad, les va a tirar una cantidad de pecados que uno se queda sorprendido. Pues todo pecado que tenga que ver con la inmoralidad, tengo que llevarlo a la cruz. ¿Cómo se lleva ese pecado a la cruz? Confesándolo, ministrándose. Y si hay necesidad de liberación, administrar liberación. Pero solo, Dios mío, perdóname por esto que hice. En su momento, cuando yo estuve pastoreando acá en Costa Rica, la primera vez que estaba soltero, tuve 2 casos de personas que tenían problemas con homosexualismo. Uno me contó unas cosas, hermano, que traté de ayudarlo, no pudo salir. Otro, él se congregó y lo ayudé y salió. Pero fue algo, les digo, constante, de todos los días. El Señor lo ministraba, lo liberaba, oraba. Él estaba pastor. Yo en ese momento estaba soltero, vivíamos en una cuadra, nos dividía, iba o venía, y el Señor lo liberó. El otro, a los dos los intenté ayudar. Uno salió, el otro no. ¿Cuál fue la diferencia? De que uno estuvo buscando, el otro creo que una vez a la semana iba yo a su casa y no pudo. Después me enteré que ya cuando yo estaba en Guatemala que había fallecido en esas cosas. Entonces sí se puede, pero ¿qué se necesita? La presencia de Dios. Amén. No importa, mi amado hermano, qué tipo de pecado sea, no importa. Amén. Dios lo puede perdonar, excepto, dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero al final les resumo, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Nunca haberle abierto el corazón a Jesús. Ese es un resumen, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo puede ser perdonado, mis amados hermanos, si la gente nunca reconoció a Dios como Señor? Entonces no se puede. Pero otro día hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque además no es una sola cosa, sino son 7 pasos que toda aquella persona que blasfema contra el Espíritu Santo tuvo que cometer 7 graves errores. Pero otro día hablamos de ello. Jesús no solo fue víctima, fue sacerdote y fue ofrenda. Su sacrificio no cubre el pecado temporalmente, lo borra eternamente. Por eso, mi amado hermano, es que tenemos que entender de que si ya mi pecado fue borrado, o sea, yo no puedo estar anhelando volver a lo mismo. Miren pues, ¿cuál es el grave error que cometemos nosotros los cristianos? Cometemos cualquier pecado. Nos arrepentimos, pedimos perdón y es un perdón sincero, hay arrepentimiento y nos apartamos. Pero con el paso del tiempo nos volvemos a acordar, ay Dios mío, perdona. O sea, volvemos a pedir perdón por algo que ya fue perdonado. Y la Biblia dice que cuando tú y yo llegamos delante de Dios y ese perdón es genuino, Él toma nuestros pecados, los lanza al fondo de la mar. Miren qué tremendo, dice que es a donde pertenecen y se olvida de ellos, dice. Entonces, si Dios, mi amado hermano, tiene esa capacidad de borrar eternamente los pecados, ¿por qué yo me voy a estar acordando? ¿Quién tiene derecho a acusarme, mi amado hermano, si yo cometí un pecado? Jesús dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué dijo la mujer? Señor, todos se han ido. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Levántate, vete, pero no vuelvas a pecar. ¿Por qué creen ustedes que aquellos que la iban a apedrear se fueron? ¿Por qué no la apedrearon? Jesús le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo me atrevo a pensar
Porque miren, ese acto en sí, sí, la mujer estaba cometiendo pecado y todo el asunto, pero esa fue una trampa para ver qué decía Jesús. Porque si Jesús decía, apedréenla, lo tenían que apedrear a él también por estar acusando a una mujer, sí, porque la Biblia no muestra que ahí estuviera el hombre. Porque la Biblia dice que la mujer la encontraron cometiendo pecado sexual. Y con mucho respeto, no estaba sola. ¿Dónde estaba el hombre? Entonces lo que la ley decía era que tenían que llamar a los dos, hombre y mujer, y apedrearlos. Entonces esa era una trampa, ¿para qué? Para ver qué decía Jesús y apedrearlo en ese momento. Pero la Biblia muestra que la mujer pues era una mujer de mala reputación, amén. Entonces probablemente cuando le dicen el que usted esté libre de pecado, tire la primera piedra, le empezaron a darse cuenta que tal vez hasta ellos mismos se habían acostado con esa mujer. Y dije, si la apedreo va a decir que yo fui el primero, mejor. O sea, ellos mismos tuvieron miedo de que a ellos también nos apedrearan. Por eso fue mejor. Fijaron la piedra y se fueron. Entonces, mi amado hermano, si tú y yo hemos aprendido a vivir en libertad, ¿en dónde se echa de ver esa libertad? En que yo ya no estoy año con año arrepintiéndome por el mismo pecado. Si ya pedí perdón, ya me arrepentí y gloria a Dios. Decimos amén. Se ofreció voluntariamente, no fue impuesto. Jesús eligió amarnos por la eternidad, así logró cumplir en obediencia la voluntad del Padre. El sacrificio de Jesús no solo nos limpia, también nos reconcilia con el Padre, nos sana y nos transforma. Él es el mediador entre Dios y la humanidad. Bien, me detengo un momento acá. El sacrificio de Jesús, lo volvemos a leer, no solamente nos limpia, nos reconcilia con el Padre, nos sana, pero en quiero hacer énfasis, también nos transforma. O sea, si tú y yo, mi amado hermano, estamos entendiendo lo que es el precio de nuestra libertad, en más de algo, en tu vida y en la mía, tiene que haber cambio. En más de algo, tiene que haber una transformación. Pero si yo acepté al Señor hace 50 años y sigo siendo la misma persona, con todas las mismas actitudes, pecados, cargas, vicios, lo que sea, ¿qué quiere decir eso? De que nunca entendí el precio que se pagó por mi libertad. Por eso no hay transformación. Entonces, si tú y yo hemos entendido, mi amado hermano, el precio de la libertad, tiene que haber transformación. Es que no hay de otra, tiene que haber transformación. Amén. Y por último, con esto termino, aunque todavía tengo 6 diapositivas. La sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el precio de nuestra libertad, mi amado hermano? Ya ahora, yo creo que ya, si yo les pregunto, ya ustedes me pueden responder, ¿sí o no? Menciónenme los elementos del precio de nuestra libertad. La sangre, porque ahí está en la pantalla. Son 4. Ay, pastor bicho. No, hombre, que no me vaya que no estamos grabando en Facebook. Lo estamos viendo ahorita. ¿Cuál fue la primera que le dije? La encarnación. La segunda, la crucifixión. Muy bien. La tercera, la sangre de Cristo. La cuarta, la muerte. Y la cuarta, entonces ahora entendemos de que el precio que se pagó por mi libertad no es solamente sangre. No es solamente sangre. Es encarnación, se despojó de ser Dios. Crucifixión. La Biblia muestra y la historia muestra que la muerte que Él escogió, solo los peores pecadores, los peores delincuentes morían así. La muerte no murió. Bien, cuando están ahí el diálogo de los 2 ladrones en la cruz, uno de ellos le dice: vos y yo nos merecemos estar acá, pero este que está aquí, él es justo, él no se merece esto. Y si no se lo merecía, ¿por qué murió? Por nosotros.
Entonces no es cualquiera el precio, mi amado. Son 4 cosas, por lo menos. Amén. Repítanme las número 1. ¿Cuáles son? Encarnación. Número 2, crucifixión. Número 3, muerte. Y número 4, la sangre de Cristo. Miren todo lo que valemos. Entonces no podemos, mi amado, solo al entender cuánto valemos, no podemos volver a lo mismo. No podemos volver a lo mismo. Decimos amén. Y por último, repito, la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son... Miren qué tremendo. Si tú y yo entendemos el precio que se ha pagado por el que nos han comprado, tenemos que glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu, porque le pertenece. ¿Y por qué no dice el alma? ¿Por qué creen ustedes que no aparece el alma ahí? Son cuerpo y espíritu. Porque miren pues, ¿qué dice la Biblia? Que el cuerpo, cuando Dios formó al hombre, lo formó el polvo de la tierra. Y cuando el ser humano muere, dice la Biblia que el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Dios. Cuando ustedes y yo vemos el nombre de la palabra tierra y la palabra Adán, la palabra tierra es Adán, Adama, y la palabra Adán es Adán, de ahí viene, Adán y Adán, Adama, la tierra. Y el espíritu, dice la Biblia, que cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve al Padre, porque Él lo dio. No importa si haya sido un espíritu de un creyente o de un impío, el espíritu vuelve al Padre. Ya después Él decide a dónde va cada espíritu. Amén. Pero ¿y el alma? Perdóname. Según la decisión que tú y yo tomemos, las decisiones o le pertenece a Él o le pertenece al diablo. Amén. Entonces, dice acá, primera de Pedro 1:18, dice, vean pues, aquí dice, fuimos comprados por precio. Y vean qué dice primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, es lo que estamos hablando de los ancestros, de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino que fuimos redimidos o rescatados según la sangre preciosa. Entonces, ¿cuál es el precio? Lo dice claramente las dos citas. Primera de Corintios 6:20 dice que fuimos comprados por precio, y el precio, dice primera de Pedro 9:19, es la sangre preciosa. Como de un cordero, dice, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Ahí lo dice claramente. Que ya casi voy terminando. Hebreos 9:11 dice: Cristo, por el contrario, al presente como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelentes y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, logrando así, miren qué tremendo, un rescate eterno. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que cuando Cristo decidió pagar por nosotros, Él no pagó solo para que tú y yo vivamos felices la vida que nos toca aquí en esta tierra, sino Él pagó por la eternidad. Miren el poder de ese precio, mi amado, que Él pagó. O sea, no pagó solo para estar acá, pagó por la eternidad. Entonces, mientras que tú y yo estamos afanados, cargados y pensando qué hago aquí para poder salir con esta vida, Dios ya está pensando en nuestra eternidad, ya pagó la eternidad. Amén. Entonces yo creo que tenemos que aprender, mis amados hermanos, a vivir un poquito más en lo espiritual. ¿Para qué? Para dejar de preocuparnos tanto por las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Decimos amén. Recuérdense que tenemos también pendiente el otro tema, ¿verdad?
de la bendición de permanecer, que la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Entonces les decía el día que hablamos de ese tema, si tú y yo tomamos una decisión de seguir a Cristo, las cosas de esta tierra, mi amado hermano, no pueden, ni siquiera deberían cambiar nuestro estado de ánimo. Amén. Le decía la pastora en la oración, porque la Biblia lo dice, yo te juro que serás feliz, dice el Señor. Y la Biblia dice que como no podía jurar Él por nadie más, juró por sí mismo. Y Él dice, yo te juro que serás feliz. Y a ti y a mí a veces cualquier cosa nos quita la felicidad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el precio que se pagó por nuestra libertad. ¿Y cuál es el precio? Encarnación, crucifixión, muerte y sangre. Y ahí lo dice claramente, sangre de Cristo. Termino con esto. Hebreos 9:13 dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras la santificaba, de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará, miren, nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿Qué les decía yo en el último culto? El domingo, hermano, les decía, ¿para qué quieren vivir si ni siquiera le sirven a Dios? Ya no sé, mis amados hermanos, si hay un deleite en vivir sin servir. ¿Y qué dice ahí? Que de esa sangre fue derramada, purifica nuestra conciencia de obras muertas que conducen a la muerte, a fin de que le sirvamos a Dios. Entonces busca, mi amado hermano, busca. Miren, la iglesia necesita, mis amados hermanos, gente que sirva. ¿Alguien quiere servir con niños? Que a la pastora y a mí nos toca estarle dando clases a los niños. Ay no, pastor, yo prefiero servir en el área de asiento. Cosas, mis amados, áreas para servir hay. Pero respóndanme ustedes para que no digan que yo lo dije después. ¿Por qué la gente no le sirve al Señor? Ahí está la respuesta en la pantalla. La respuesta está en el tema. Aparte, porque no han entendido el precio de la libertad. Porque no se ha entendido el precio. ¿Qué harían ustedes con alguien que llegue y les dice, mire, le voy a regalar un carro, pero un carro así, el carro de sus sueños? ¿Qué harían con esa persona? ¿Solamente? ¿O cómo le agradecerían? ¿No le servirían por lo menos un su vasito de agua? ¿No le daría a mí, no quiere comer? Yo estoy seguro que en más de algún momento algo le daría. Es un servicio. Y es una persona que nos hizo un bien en la vida. Pero lo acabamos de ver. El bien que Cristo nos hizo al entregar su sangre no es para esta vida, es eterno. Entonces, ¿por qué no le voy a servir? Es que, pastor, hermano, sírvale a Dios, hombre. En el camino, aquí escuché yo este dicho con ustedes, los chicos, las cargas se arreglan, dice. Así dicen, ¿va? Las cargas se arreglan. Así escuchaba, en el camino, las cargas se acomodan o se arreglan. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, agarren por rema sus mismos dichos. Empiecen a servirle al Señor. Es que, pastor, yo no les sirvo porque... Pónganme ejemplos bíblicos rápido, porque ya se me fue el tiempo, de personas que pusieron excusa para no servirle al Señor.
El joven rico, ¿cuál fue su excusa? Aquí no creo que tengan esa excusa ustedes, ¿va? Son bromas, hermano. ¿Qué otra excusa? Soy niño, dijo alguien por ahí. ¿Quién dijo que era niño? Jeremías. Soy niño, dijo Moisés. Soy tartamudo. Amén. Miren. Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón? A mí. Mi familia es la más insignificante, creo que era de Judá, de la tribu de Judá. Y yo todavía soy el menor de mi familia. Y a mí, o sea, menosprecio de una vez. ¿Y qué fue lo que hizo? Después querían que siguiera gobernando, que sus hijos, sí, levantó un legado. Entonces, excusas, mis amados hermanos, para no servir. Ay. Pero cuando uno entiende el precio que han pagado, en gratitud, uno se levanta a servir. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Dice la Biblia que Pedro y Jesús llegaron a la casa y que la suegra de Pedro estaba en cama, estaba enferma, hirviendo en fiebre. Jesús llegó, dice la Biblia, le reprendió la fiebre. O sea que ella no estaba enferma solamente por la fiebre, lo que tenía, la enfermedad que tenía era propiciada por un espíritu. Le reprendió la fiebre y dice la Biblia que en el momento se levantó y le sirvió. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Si lo queremos ver así, el tema es sencillo, pero como se los dije desde el principio de estos temas, esta es la introducción para hablar de guerra espiritual. Vamos a algún día a hablar de demonios y todo eso, pero ¿de qué me sirve a mí hablar de demonios si ni siquiera sé cómo mantener mi libertad? Cualquier cosita ya estoy sacando, a mejor no digo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué va a pasar a la hora de que yo que el Señor que yo pretenda que el Señor me use para administrar liberación? Si no se va el demonio, aunque sea el endemoniado mato, pero aquí alguien no va a quedar con vida. No, hombre, así no puede ser, ¿va? Amén. Entonces necesitamos entender el precio de nuestra libertad. Y si ustedes se dieron cuenta, no solamente la sangre de Cristo. 4 elementos por lo menos. Repítanmelo si terminamos. Ya ahí están en la pantalla. ¿Cuáles son? El precio de la libertad. Encarnación. Dios hecho hombre. 2. La crucifixión. El enemigo pensó que ahí iba a ganar y ese fue su peor fracaso. Amén. La muerte. ¿Qué pasó con la muerte de Cristo? Cuando Él muere, resucita, le quita el poder al diablo de la muerte y nos enseñó a nosotros, mis amados hermanos, cómo se puede vivir. ¿Qué más? La sangre de Cristo. ¿Y qué hace la sangre de Cristo? Nos da libertad de todo pecado. Y por último, ¿qué dice ahí en la pantalla de último? Libertad comprada. Entonces, mi amado hermano, ya compraron tu libertad. Ni un amén. Ya compraron tu libertad. Entonces lo decía la Biblia: no te vuelvas a esclavizar por nada, ni por nadie. Sé feliz, mi amado hermano, disfruta la vida. Amén. Y si alguien te está ahí molestando, estorbando, métete con Dios, entrégale todo eso al Señor. Él va a hacer la obra. Si no la hace en la persona que te está molestando, la va a hacer en tu vida. Pero Dios no va a dejar, mi amado hermano, de que tú seas estorbado o estorbada toda la vida. En algún momento tú vas a crecer, pero hasta que crezcas te vas a dar cuenta: y esto era lo que a mí me enoja. Ay, Dios, ¿cómo fui de insensato? Si me perdona, mira lo que me... Ay, no, si me perdóname, Padre. Pero mientras que uno no crezca, sigue viendo las mismas cosas, los mismos problemas. La pastora a mí me da risa.
Porque cuando yo me enojo, ella ya sabe cuánto tiempo me enojo. Y cuando ya pasó el tiempo, ni yo me había dado cuenta. Y cuando ya pasa el tiempo de mi enojo, ahí va y me habla. Pero mientras que sabe que estoy enojado, le da igual. Pero cuando ya sabe que ya pasó el tiempo, ahí va y me habla. O sea, ella no se está quitando la vida conmigo. Ay, el pastor está, ¿qué a él le importa? Si el enojado soy yo. Eso no le va a quitar a ella la felicidad. Amén. Y entonces muchos se enojan porque el cónyuge se enoja. Déjenlo solito con su bilis. Déjenla solita con su bilis. Ustedes sean felices. Ay, gloria a Dios por ese amén, hermano. Ustedes sean felices. Amén. Porque cuando uno entiende el precio que se ha pagado por la libertad, uno sabe, ya, mi libertad ya la compraron. No la voy a regalar. Dirán las esposas, y por un hombre, no vale la pena. Decimos los, y por una mujer, no vale la pena. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Démosle una ofrenda de palmas entonces a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.